la capital, imperio, faro absoluto de la civilización, la riqueza y la prosperidad. Un lugar maravilloso donde la infinita generosidad de las familias nobles se demuestra día a día, y donde el impecable guardia imperial protege a cada uno de sus ciudadanos con verdadera y pura justicia. En este video no quiero hacer un simple resumen del anime. Quiero poder compartir el punto de vista desde la psicología clínica en un análisis desde la mente humana en tiempos de guerra, analizando a fondo cada decisión y el valor del sacrificio. Para comprender verdaderamente las motivaciones y el deterioro de los personajes en esta historia, es imperativo establecer un marco clínico sólido, esto basado en la psicología del trauma bélico. Como daño moral, entendemos cómo el trauma persistente resulta de perpetrar actos que transgreden profundamente las creencias, valores y expectativas morales de una persona. Night Raid opera bajo una racionalización consciente de este daño moral. A diferencia de otros héroes tradicionales, ellos aceptan que cometer actos inmorales es la única vía de acción. Ellos no se ven a sí mismos como agentes de la justicia divina, sino como asesinos que eliminan asesinos peores. Paralelamente, la culpa del superviviente actúa como un motor emocional subyacente, caracterizada por la evaluación negativa y obsesiva de uno mismo, al haber sobrevivido a un evento traumático en las que otros perecieron. La mente del afligido genera esta falsa creencia que su propia supervivencia es un acto ilegítimo, un error cósmico o un acto de profundo egoísmo. En contextos de trauma colectivo, esta culpa empuja al individuo hacia el altruismo extremo o hacia conductas que atenten contra ellos, utilizándolas como mecanismos de castigo y expiación. El cerebro humano se autodestruye al intentar dar sentido a la supervivencia en un entorno donde la muerte de los inocentes es la norma. Tatsumi se presenta como la encarnación del protagonista ingenuo, motivado por aspiraciones puramente altruistas y un deseo simplista de escalar en la jerarquía militar para poder ganar dinero y salvar a su aldea. Su estructura psicológica inicial es frágil y carece por completo de los mecanismos de defensa necesarios para procesar la maldad no adulterada. Su cosmovisión está enmarcada en blancos y negros absolutos. La muerte de sus amigos de la infancia es un evento catalizador que induce una disonancia cognitiva masiva y una ruptura traumática severa. La psique de Tatsumi choca violentamente contra la realidad. La bondad, aparentemente, puede ocultar un sadismo inimaginable. La ejecución inmediata e implacable contra Arya, su aparente salvadora, no es un acto de justicia divina heroica, sino una respuesta primaria de ira y un intento desesperado de recuperar el control sobre una realidad que acaba de ser destrozada en su marco moral. Al unirse a Night Raid, Tatsumi sacrifica la versión de sí mismo que creía en la justicia legal e institucional. Acepta que para purgar la oscuridad debe sumergirse en la oscuridad moral. Es fascinante cómo la simbiosis con su Teigu funciona como una metáfora perfecta del trauma acumulativo y del mecanismo de defensa de la hipervigilancia. Creada a partir del alma de un Danger Beast, una criatura prehistórica que se adapta constantemente para sobrevivir a cualquier entorno hostil, la armadura obliga a Tatsumi a evolucionar físicamente en respuesta a estímulos cada vez más letales. Sin embargo, en la psicología de la guerra, la hipervigilancia y la adaptación al combate extremo siempre tiene un costo parasitario. El sacrificio de Tatsumi llega al punto de quiebre contra la batalla del Teigu supremo del emperador, en un intento desesperado por proteger a los civiles atrapados en el fuego cruzado y derrocar definitivamente al imperio. Tatsumi empuja su asimilación con su Teigu más allá del punto del no retorno. Esto representa el sacrificio absoluto del ego individual y los deseos personales de un futuro pacífico a favor de la supervivencia del colectivo. Sin embargo, en el canon del manga, su cuerpo humano es completamente consumido por el alma primitiva de Tyrant.
Aunque su mente humana permanece parcialmente intacta en el interior de la bestia gracias a sus anclajes emocionales, el joven aldeano ha muerto simbólicamente, reemplazado por un monstruo esculpido por las exigencias de la guerra, ilustrando el costo de ser el salvador en un mundo irreversiblemente corrompido. Akame representa la internalización absoluta del daño moral y la asunción estoica de la carga del asesinato, sometida a un riguroso y sádico programa de entrenamiento desde la niñez. Akame fue programada para operar como una máquina de matar al servicio del Estado, expuesta a constantes matanzas y obligada a sobrevivir en un entorno hipercompetitivo. Al despertar su conciencia y desertar hacia el ejército revolucionario, realiza un sacrificio emocional muy grande. Debe traicionar la única estructura que conoce del imperio, y más dolorosamente a su propia hermana menor, Kurome. Esto para alinearse con sus propios principios morales orgánicos. La psique de Akame está definida clínicamente por el mecanismo de defensa conocido como aislamiento del afecto. La mente de Akame separa conscientemente la respuesta emocional del evento cognitivo. Su fijación por la comida y la caza no es un mero recurso cómico, sino un mecanismo de afrontamiento primario. Donde no puedes garantizar la supervivencia de tus amigos, el acto de alimentarlos es la única forma tangible de nutrir y protegerlos. Suteibu Murasame, un arma infame que causa una muerte instantánea e irremediable con un solo rasguño, inyectando una maldición venenosa directamente al corazón. Con Murasame no hay medias tintas, no hay heridas superficiales para incapacitar, no hay negociaciones. Cada vez que Akame desenvaina, exige un compromiso absoluto con la eliminación total del otro. Para desbloquear la carta de triunfo de Murasame, debe cortarse a sí misma, aceptar esta maldición y sobrevivir a ella abrazando toda la culpa, la responsabilidad de las incontables vidas que ha cegado y despojándose de sus inhibiciones humanas. En la posguerra, Akame asume voluntariamente toda la culpa histórica de los asesinatos políticos, traiciones y masacres cometidos por la rebelión. Sacrifica su reputación y su lugar en el nuevo mundo pacífico para que la nueva nación nazca inmaculada, sin manchas de sangre de sus líderes formales. Se convierte en un chivo expiatorio de la humanidad, condenada a vagar sola, ejemplificando el exilio y el castigo autoinfligido que se deriva de una culpa del superviviente indomable. Tras ser separada de su hermana Akame durante las brutales fases de selección infantil del imperio, Kurome fue designada a una división diferente debido a que sus métricas de combate naturales no eran tan excepcionales como las de su hermana mayor. Para compensar esta deficiencia, fue sometida sistemáticamente a crueles experimentos de mejora farmacológica. Este origen establece las bases de su profundo terror a ser considerada débil, inútil o desechable por la autoridad, lo que equivaldría a la muerte social y literal. La dependencia de Kurome hacia las drogas experimentales del imperio se disfraza de manera inquietante bajo la apariencia de simples dulces. No es meramente para potenciar sus reflejos y la fuerza en combate, sino una forma de automedicación desesperada para reprimir los síntomas de un estrés postraumático abrumador. La abstinencia de la sustancia le provoca no solo un colapso físico masivo, sino episodios de pánico, ansiedad extrema y alucinaciones vividas donde los fantasmas y cadáveres de todas sus víctimas convergen para atormentarla y exigir venganza. Suteigu Yatsufusa posee la necromántica capacidad de reanimar a los seres que la espada asesina, conservando sus habilidades y convirtiéndoles en marionetas obedientes a la voluntad del portador. Para la mente fracturada de Kurome, la muerte no es un cese de la existencia o una liberación. Es un método infalible de retención absoluta. El trauma severo le empuja a un estado que podríamos denominar necrofilia emocional. Busca asesinar activamente a sus seres queridos bajo la justificación distorsionada de que, si los convierte en cadáveres bajo su control, nunca más podrán dejarla atrás y abandonarla. Al enfrentar a su hermana, se ilustra el intento de ambas por reconciliar su daño moral a través de la destrucción mutua que concluye en la muerte de una de ellas. Comandante de los Jaggers y la entidad militar más poderosa del imperio, se erige
emerge no solo como una fuerza antagónica formidable, sino como la socialización del trauma más complejo. Criada en las implacables y gélidas fronteras por el clan Partas, fue sometida a un intenso adoctrinamiento a una edad sumamente vulnerable. Su padre le inculcó una interpretación brutal y absolutista del darwinismo social, resumida en un dogma: los fuertes sobreviven, los débiles mueren y merecen ser pisoteados. Cuando encuentra a su padre agonizante, en lugar de permitir que el dolor o el duelo procese la pérdida, este radicaliza la ideología para construir un muro defensivo invulnerable alrededor de su psique. Concluye que su padre y su tribu murieron porque eran débiles. Para ella, el darwinismo social opera en dos frentes psicológicos. Primero, como una cosmovisión inamovible que dicta el orden natural del universo. Y segundo, como un inmenso mecanismo de racionalización que justifica su insaciable sed de sangre, su afición por la tortura psicológica y física y su necesidad de dominación. Su Teigu, sangre de una bestia primigenia que le otorga el poder de manipular el hielo, exige una fuerza de voluntad y una constante sed de dominación para evitar que las voces de la bestia destrocen su cordura. El hecho de que Tatsumi rechace constantemente sus insinuaciones, se mantenga fiel a sus ideales rebeldes y demuestre una voluntad que ella no puede quebrar o domesticar, despierta en ella una fascinación y una vulnerabilidad que su dogma de fuerza no puede procesar. En su enfrentamiento final con Akame, al ser superada, no muestra miedo ni arrepentimiento, acepta su derrota de acuerdo con su propia ley natural, muere aferrada a la única posesión que anheló genuinamente y jamás pudo dominar en vida. Su muerte es la afirmación estoica de su filosofía y el desenlace de un alma que sacrificó el calor humano por el frío poder absoluto. Seryu ofrece uno de los ejemplos más aterradores del extremismo moral y la disonancia cognitiva. Su presencia es fundamental para confirmar el argumento sobre cómo el imperio deforma los valores positivos, ya que ella es introducida como una joven guardia imperial motivada por un sentido férreo y aparentemente virtuoso de la justicia y la protección civil. Sin embargo, tras el asesinato de su mentor, el concepto de justicia de Seryu se pudre hasta convertirse en un fanatismo ciego y extremista. En su mente es un orden legal y absoluto, siendo cegada por su sesgo de pensamiento de blanco y negro, un pensamiento dicotómico severo, incapaz de conciliar que el gobierno al que sirve cometa atrocidades a diario. Su cerebro, mediante un mecanismo de represión y negación, suprime violentamente esta información y redirige toda su agresividad hacia los rebeldes. Ella sacrifica su propio cuerpo, modificándolo con implantes cibernéticos letales y armamento oculto, convirtiéndose literalmente en un arma andante del Estado para cazar a los malvados. Podemos ver cómo ella ilustra cómo las instituciones pueden secuestrar el deseo natural de hacer el bien y retorcerlos hasta crear monstruos convencidos de su propia santidad. Los miembros de Night Raid asumen voluntariamente el rol de criminales manchados de sangre y rechazan de plano los títulos románticos de héroes o salvadores de la justicia. Sin embargo, de manera constante, se cuestiona esta viabilidad. Como observadores, atestiguamos cómo cada baja, ya sea de las filas de Night Raid o la de los Jaggers, actúa como una piedra lanzada en un estanque, generando olas concéntricas de resentimiento, trauma y nuevas venganzas. Balls, Chelsea, Kurome y Mine. Balls, un hombre de familia, pero que admite la atrocidad imperdonable de incinerar pueblos enteros por órdenes del imperio. Su ejecución por parte de Chelsea deja a su esposa desolada y a una niña huérfana. Posteriormente, como represalia directa, un desenlace directo en Chelsea, lo que a su vez enciende la ira destructiva de Mine y Tatsumi, forzándolos a buscar sangre en retribución. La victoria de Night Raid es inmensamente costosa, la revolución triunfa, el imperio cae, pero la inmensa mayoría de los individuos que forjaron este cambio ya no están. El sacrificio no se revela como un acto de gloria, sino como un imperativo trágico y asfixiante. La erradicación del mal sistémico no exige únicamente el aniquilamiento de los opresores, sino la trituración implacable del cuerpo y el alma de los libertadores. Akame ga Kill deja como testamento final un mundo que sana orgánicamente, pero que lo hace única y exclusivamente a costa del desmembramiento psicológico de las mismas almas que, sumergiéndose en el abismo, lograron salvarlo.